Buenas tardes, estimadas alumnas y estimados alumnos. Continuando con las asesorías de tesis, toca el turno del estudio organizacional. Este estudio organizacional se va a constituir de las siguientes partes. Vamos a hacer una descripción de la organización, se va a elaborar el cronograma y determinar los requerimientos del personal en cuanto a cantidad y definir cuáles son el perfil y las funciones de este personal y especificar si es que en algunos casos se va a contratar algún servicio de terceros. En cuanto a la descripción de la organización, mencionar si es que esta organización será funcional en equipo, matricial, por proyecto, etcétera. Qué formas de departamentalización va a tener y si va a haber una política hacia los proveedores y también hacia los clientes. Luego viene la parte del organigrama propiamente dicho. Ustedes van a elaborar un organigrama. ¿Qué tipo de organigrama van a elaborar? Mencionar si es que habrán gerencias, áreas, coordinaciones, un área de finanzas que incluya la parte de contabilidad, por ejemplo, ventas con el tema de marketing, logística, con el tema de compras, los almacenes, etcétera. Y también tiene que haber, obviamente, el área propiamente de producción, ¿no? A menos de que estén elaborando un servicio, y también un área de recursos humanos. Todos estos son opcionales dependiendo del tipo de organización que ustedes vayan a constituir y el tipo de producto o de servicio que vayan a elaborar. En cuanto a los requerimientos de personal, no solamente basta mencionar los puestos, sino las cantidades también, ¿ok? Si es que van a contar con algunos de estos puestos y en qué cantidades, ¿sí? Esto tiene que ver mucho con el tema del requerimiento del personal, como lo estamos mencionando. Debe quedar claramente establecido en puestos y en cantidades. Luego, las funciones del personal. ¿Qué funciones van a hacer cada una de estas personas en la empresa? Acá, por ejemplo, estoy colocando un ejemplo ficticio de un puesto de trabajo en el cual hace todas estas labores, ¿ok? Nuevamente, en el caso de ustedes, cada proyecto tendrá en las personas que van a trabajar en su proyecto unas funciones específicas que ustedes tienen que definir. Luego viene el tema del perfil. Una cosa son las funciones que vaya a desarrollar esta persona y la pregunta es ¿qué perfil debe tener esta persona que va a desarrollar estas funciones que nosotros queremos en la organización? Por ejemplo, experiencia laboral o educación. ¿Qué formación tiene profesional, técnica? ¿Qué otro tipo de conocimientos pueda tener en cuanto a idiomas, ¿no? El idioma inglés a nivel básico, intermedio, avanzados, si conoce algún otro idioma, puede ser el chino, chino mandarín, etc. Conocimientos de software también, como un ERP, un CRM, Oracle, Power BI, etc. Normas, leyes, resoluciones, etc. Si es que va a haber temas legales también en la persona que ustedes vayan a contratar. En cuanto al tema de servicios de terceros, ustedes tienen que definirlo si es que es necesario o no delegar a un tercero una función o algún tipo de trabajo que ustedes les va a quitar tiempo y deja de concentrarse en lo que realmente tiene que dedicarse el negocio. Por ejemplo, limpieza, seguridad, o el tema de transporte o soporte informático, o el tema de mantenimiento podrían delegarlo a un tercero. Muy bien, entonces hasta aquí nos vamos a quedar. Muchas gracias, hasta luego.